Hola amigos, saludos como siempre. Vamos a ver algo más sobre el capacitor. Lo que nos va a interesar aquí es ver su funcionamiento, ciertas propiedades y cómo se los usa. Primeramente vamos a hacer un vistazo rapidito sobre la mesa para ver cómo son y cuántos tipos de capacitores tenemos. Vamos a empezar con este de aquí. Miren, este es un ejemplar que yo lo tengo descompuesto para que los estudiantes puedan darse cuenta cómo está formado. Es un cilindro grande de aluminio y en su interior hay enrollado algunas decenas de metros de un papel que tiene dos láminas metálicas de aluminio separadas o aisladas por medio de una lámina de papel encerado, un papel aislante que se llama el dieléctrico. Este es un componente del capacitor. Veamos otros ejemplares. Aquí tenemos con capacitores muy grandes como este de 300.000 microfaradios, otro intermedio y otros pequeños que se utilizan en electrónica, en todos los aparatos electrónicos que tenemos a la mano. Miren, por ejemplo, en estos pedazos de circuitos de aparatos eléctricos que hemos extraído, ahí tenemos capacitores. Capacitores. Acá este manojo de capacitores negros. En este otro board de una computadora tenemos aquí capacitores. Por todo lado, abundan ellos. Miren. De allí que es importante tener una idea de cómo funcionan para poder interpretar este fenómeno de funcionamiento de ese dispositivo electrónico. Hay un capacitor llamado también condensador que nos interesa tener presente, que se le conoce con el nombre de condensador variable de placas. Miren, aquí están las placas. Estas placas giran por medio de un mecanismo y otras placas permanecen fijas al fondo. La razón de esto es para ir variando la capacidad del condensador. ¿Y dónde funciona esto? Esto funciona en un circuito de radio. Cuando nosotros sintonizamos una emisora aquí, en este pequeño cuadrado de plástico en el interior están las placas del condensador variable, que lo que hace es tratar de captar diferentes frecuencias de ondas provenientes de las emisoras transmisores de radio. Es importante el papel del condensador. Este se llama condensador variable y siempre está ubicado cerca de la antena. Es decir, toda esta etapa es la etapa receptora, donde entra la señal de radio para luego pasar a las siguientes etapas. El papel o la función de los capacitores es que ellos almacenan cargas eléctricas. En los circuitos, cuando hay presencia de excesos de corriente eléctrica, el capacitor impide que ese exceso entre al componente y lo manda a tierra. Esa es una función. Carga y descarga sirve para producir una especie de arranque para empezar a funcionar el aparato electrónico. Ese es en palabras sencillas el funcionamiento del capacitor. Veamos cómo funciona. Disponemos entonces mi fuente de corriente, mi fuente de poder, de corriente directa, de 0 a 25, el capacitor grande de 300.000 microfaradios debe trabajar con 7.5 voltios, 7.5 voltios, aunque podemos excedernos un poquito porque sí tiene margen de tolerancia. Y este amperímetro está calibrado en 20 amperios. Vamos a cargarlo, positivo de la fuente al positivo del capacitor, negativo de la fuente hacia la entrada del amperímetro
y el otro extremo del amperímetro negativo al negativo del capacitor. Y ahí tenemos listo para proceder a cargar el capacitor. ¿Por qué es interesante esto? Porque podemos ver aquí los números que se forman. Voy a darle 10 voltios. Vámonos. 10 voltios de corriente directa. Y voy a prender. Y por favor, vamos a observar aquí, en la pantalla del amperímetro, el número que representa la carga. Vamos a colocar ahí, ojalá esté clara la vista. Ahí empezó a cargar. Va cargando, 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 y a medida que va bajando a 0 indica que el capacitor ya no necesita carga. Estamos en 0.10, 0.9, 0.8, etcétera. Va bajando. Es un poquito lento el proceso, de paso son capacitores que ya son usados, no es un capacitor nuevo. Tenemos en 0.6. Ahí ya quiero comprobar la carga que tiene. Lo que hago es apagar la fuente. Apago la fuente, ya no le estoy dando nada de carga, está en 0, 0, y desconecto el capacitor. Ahora, yo quiero ver cuál es la carga que adquirió el capacitor. En este caso estoy viendo amperios, no estoy viendo voltios, estoy viendo amperios, cantidad de corriente. Podemos también ver con voltios. Entonces procedemos a conectar directamente el amperímetro, polo positivo y el polo negativo. Vamos a atender el número que va a presentarse allí. Cuando yo una aquí el terminal al capacitor, vamos a ver ahí en la pantalla, más de 10 amperios, y está bajando 0.5, 0.4, 0.3, 0.2, y llegará al 0.1 después de pocos segundos. Quiere decir que el capacitor está ya sin ningún tipo de carga. Yo puedo verificar que no tiene carga si cojo un conductor, un cable y uno de los terminales, y no hay nada. Diferente es cuando yo cargo el capacitor positivo, negativo, lo voy a cargar pero sin usar el amperímetro. Otra forma de ver si un capacitor cargó y si tiene almacenado energía es hacer esto. Prendemos y esperamos unos 5 o 10 segundos. Lo apagamos, lo retiramos y hacemos una unión de sus polos. Miren, al unir sus polos, una buena chispa eléctrica. Creo que aquí marcó más de 10, 12 amperios que había almacenado el capacitor. Bien. Hemos visto dos maneras de observar la carga y descarga del capacitor. La una mediante el amperímetro y la otra mediante la chispa eléctrica. Pero la más apropiada, tal vez por su objetividad, sería usando una pequeña lámpara eléctrica, un foquito de tungsteno de 12 voltios. Vamos nosotros a hacer que la carga del capacitor venga hacia el foquito y ver qué ocurre. Volvemos a cargar el capacitor positivo, bien puesto, negativo, cargamos directamente 10 voltios. Suena un poquito, zumba un poquito porque está forzándose el aparato. 5 segundos, 10 segundos de espera, apagamos y retiramos los terminales. Y aquí vamos a poner otros terminales.
para que ahora el capacitor descargue sobre el filamento de tungsteno de la lamparita eléctrica. Negro, negativo, aquí no interesa la polaridad, simplemente es una descarga que vamos a hacer a cualquier polo. De todas maneras vamos a respetar la polaridad. Positivo, negativo, un extremo hacia un lado del foquito, ahí lo tenemos, que ustedes lo vean bien, creo que allí, y el otro extremo al otro lado del foquito. Miremos lo que ocurre. Voy a levantarlo para que sea más claro la visibilidad. Colocamos luz. Parece una batería, pero no es batería. No tiene nada que hacer con la batería, porque aquí no hay ningún proceso químico, electrolítico ni nada, sino que aquí simplemente lo que pasa es que la placa del capacitor, que está considerada como placa positiva, y la placa negativa interactúan entre ellas. Y la placa negativa, su carácter adquiere porque está acumulado de unos cuantos millones de electrones en unidades, en amperios, y lo que hace es esos electrones que están en la placa negativa regresar a la placa positiva del capacitor. Eso pasó. Mientras el foquito iba perdiendo luz, las cargas negativas, flujos de electrones, iban regresando a la placa positiva para quedar otra vez en el equilibrio eléctrico, que es la característica de todo estado normal de los cuerpos, el equilibrio eléctrico. Es simpático esta observación. Disponiendo de un voltímetro, podemos nosotros verificar el funcionamiento del capacitor. He puesto un voltímetro con alcance hasta 20 voltios porque estamos utilizando aquí máximo 10 voltios. Cargamos el capacitor, positivo, negativo, lo cargamos. Vamos a darle 10 voltios, aunque este aparato tiene un poco de tolerancia, a veces surte un poquito más. Y también el capacitor también tiene tolerancia, a veces almacena más de lo que nosotros estamos dando. Cargamos, pequeño zumbidito que da por aquí, está forzando, transformador, ahí hay diferentes elementos, rectificadores. Apagamos y lo retiramos. Entonces, con el voltímetro lo ponemos como puntas de prueba: positivo, rojo, negativo, negro, y miremos inmediatamente la pantalla. Voy a poner cerca de ustedes para que sea más fácil la observación, allí más cerca, ahí. Ojalá la luz permita ver bien. Voy a conectar el terminal, ahí está, 13 voltios, y empieza a bajar. La descarga del capacitor en el voltímetro es mucho más lenta que cuando hicimos con el amperímetro. Nos va a tomar algunos minutos esperar que llegue al punto cero de descarga total. Eso toma mucho tiempo. Bien, para acelerar el tiempo, vamos a descargarlo con nuestro puente metálico que está aquí. Vamos a hacer una unión de terminales aquí. Observen, se fue y tenemos apenas ya 0,6, 0,7, 0,5, etcétera, la pequeñísima carga que ocurrió. Esto que estoy haciendo, este puente, en este caso sí se puede realizar. Miren, esto no está conectado a ninguna corriente eléctrica. Cuando tenga cables conectados a la corriente eléctrica, ni piensen en hacer esto. Esto significa ya un incendio, un electrocutado. Es muy peligroso. Aquí sí funciona esto. Bueno, hasta ahí vamos a llegar a esta primera parte, que es ver el funcionamiento y la forma de verificar la carga y descarga del capacitor. Vamos a la siguiente etapa. Y como siempre,
Gracias por su atención.